¿Alguna vez te has preguntado qué había realmente debajo de la arena del Coliseo? ¿Cómo lograban aquellas máquinas ocultas mover animales, gladiadores y escenarios enteros como si fuera magia? En este vídeo revelaremos los impresionantes mecanismos internos del Coliseo y cómo funcionaba esta increíble ingeniería romana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Coliseo era mucho más que un simple escenario de combates? ¿Qué lo convertía en el corazón del espectáculo romano y en una de las construcciones más avanzadas de su época? Para entender sus mecanismos ocultos, primero debemos comprender qué representaba realmente este enorme anfiteatro para la sociedad del Imperio Romano. El Coliseo, inaugurado en el año 80 después de Cristo, no era solo un edificio para entretener. Era una declaración de poder. Representaba la capacidad de Roma para dominar la ingeniería, organizar enormes eventos públicos y, sobre todo, controlar a las masas mediante espectáculos que combinaban violencia, dramatización y propaganda. Cada piedra y cada pasillo del Coliseo estaban diseñados para transmitir un mensaje: Roma es invencible, Roma es grandiosa, Roma es eterna. A diferencia de otros anfiteatros del mundo antiguo, el Coliseo tenía una magnitud y una complejidad sin precedentes. Con capacidad para entre 50.000 y 70.000 espectadores, ofrecía una experiencia organizada al detalle, acceso rápido, distribución por clases sociales y una arena diseñada para transformarse como si fuera un escenario teatral. Esta estructura no solo destacaba por su tamaño, sino por su funcionalidad. El público entraba y salía en cuestión de minutos gracias a su red de pasillos y escaleras, un diseño tan eficiente que sigue inspirando estadios modernos. Pero lo verdaderamente revolucionario era lo que no se veía, todo lo que estaba oculto bajo la arena. La existencia de un sistema subterráneo tan avanzado solo tenía sentido porque el Coliseo no era un edificio estático, sino una gigantesca máquina escénica. Los romanos querían sorprender. Querían mostrar animales exóticos, recrear mitos, simular batallas y presentar combates que parecieran milagros. Para lograrlo, necesitaban ingeniería, precisión y una infraestructura que, para la época, era sencillamente asombrosa. El Coliseo era más que un anfiteatro, era la máxima expresión del control romano sobre el espectáculo, la ingeniería y la imaginación colectiva. Y lo que sucedía debajo de su arena era la clave para lograrlo. ¿Cómo logró Roma crear un edificio capaz de mover animales salvajes, gladiadores y enormes decorados como si fuera un teatro moderno? ¿De dónde salió la tecnología que hizo posibles los mecanismos ocultos del Coliseo? Antes de descender al hipogeo, necesitamos entender la base de todo, la ingeniería romana, una combinación de innovación, disciplina y una sorprendente capacidad para adaptar y perfeccionar ideas de otras culturas. Porque nada de lo que funcionaba bajo la arena del Coliseo habría sido posible sin siglos de avances técnicos acumulados en el imperio. La ingeniería romana era, ante todo, práctica. No buscaba la belleza por la belleza, sino la eficiencia, la resistencia y la funcionalidad. Los romanos tomaban tecnologías conocidas, las mejoraban y las aplicaban a una escala gigantesca. Lo que ellos perfeccionaron en puentes y acueductos lo llevarían después a teatros, templos y, por supuesto, al Coliseo. Esa mentalidad técnica permitió crear sistemas mecánicos que hoy consideraríamos casi protoindustriales. Uno de los pilares de esta ingeniería era el uso de poleas y contrapesos. Aunque no inventaron la polea, la convirtieron en un elemento central de la maquinaria romana. Sabían cómo combinar varias poleas para multiplicar la fuerza humana y levantar pesos enormes con precisión milimétrica. En el Coliseo, este principio permitió la construcción de elevadores capaces de subir desde animales hasta plataformas completas cargadas de gladiadores. Cada uno de esos ascensores era operado por un equipo coordinado de hombres que tiraban de cuerdas gruesas, muchas veces envueltas en grasa para reducir la fricción. Otro componente fundamental eran los cabrestantes y tornos. Estas máquinas, parecidas a grandes ruedas horizontales con manivelas, permitían enrollar cuerdas y generar una fuerza constante. En el hipogeo, los romanos los usaban para levantar puertas trampa, mover compuertas, controlar jaulas y asegurar que cada mecanismo funcionara en el momento preciso. La clave era la sincronización. Si una plataforma se elevaba un segundo antes de lo previsto, el efecto escénico se arruinaba. Si lo hacía un segundo tarde, podía costar la vida a un gladiador. La precisión técnica no era un lujo, era una necesidad absoluta. La ingeniería romana también destacaba por su dominio de la madera como material mecánico. Hoy pensamos en maquinaria como hierro y acero, pero la mayoría de los mecanismos del Coliseo estaban hechos casi en su totalidad de madera. Roble, olmo y pino eran tallados, ensamblados y reforzados para crear estructuras que soportaban peso, tensión y movimiento repetitivo.
El diseño tenía que ser lo suficientemente resistente para no fallar durante un espectáculo, pero también suficientemente ligero para permitir maniobras rápidas. Todo esto requería carpinteros especializados, albañiles expertos y equipos que entendían cómo funcionaba cada pieza. El agua también jugó un papel en la ingeniería romana, y aunque el Coliseo dejó de usarse para naumaquias, batallas navales, antes de que se construyeran los hipogeos, la infraestructura hidráulica romana sirvió de base para muchas ideas mecánicas. La capacidad de hacer fluir agua con precisión, de crear presión y de moverla por canales artificiales, demostró la pericia técnica que luego aplicaron en sistemas de drenaje, elevadores y mecanismos de seguridad dentro del anfiteatro. La ingeniería romana, además, era profundamente colaborativa. Cada proyecto reunía arquitectos, artesanos, ingenieros militares y trabajadores esclavizados especializados. En el Coliseo, cientos de personas trabajaban para que la maquinaria funcionara como una sola unidad. No había electricidad ni motores, solo fuerza humana coordinada, engranajes móviles, poleas trabajando al límite y una cadena de órdenes que debía ejecutarse sin fallos. Era, en cierto modo, una fábrica subterránea operando justo debajo de un espectáculo multitudinario. Finalmente, hay un aspecto clave que no debe pasarse por alto: la obsesión romana por la organización. Nada en el Coliseo funcionaba por improvisación. Cada mecanismo tenía un propósito específico y estaba colocado en una posición estratégica. Cada túnel, sala y pasillo cumplía una función. Esta cultura del orden permitió que Roma pudiera crear una estructura mecánica tan compleja que, incluso hoy, nos cuesta entenderla por completo. Sin esta base técnica, el hipogeo del Coliseo no habría sido más que un sótano oscuro. Pero gracias a la ingeniería romana, se convirtió en el motor invisible que hacía posible la magia del espectáculo. ¿Cómo sería descender bajo la arena del Coliseo y descubrir un mundo oculto completamente distinto al que veía el público? ¿Qué había realmente debajo de los pies de miles de romanos que gritaban emocionados durante los juegos? Para entender los mecanismos secretos del Coliseo, necesitamos explorar su corazón invisible, los hipogeos, un entramado subterráneo tan complejo que, incluso hoy, sorprende a ingenieros, arqueólogos e historiadores. Lo que existía bajo la arena no era un simple sótano, sino una auténtica ciudad mecánica diseñada para crear el espectáculo más impresionante del mundo antiguo. Cuando el Coliseo fue inaugurado en el año 80 después de Cristo, aún no existía este sistema subterráneo. Los hipogeos fueron añadidos poco después, especialmente tras las reformas del emperador Domiciano. Con esta ampliación, el Coliseo pasó de ser un anfiteatro gigantesco a convertirse en una máquina teatral elaborada, con decenas de pasillos, ascensores, salas de espera, corredores secretos y compartimentos ocultos. El objetivo era claro: permitir que los espectáculos fueran más espectaculares, más impredecibles y más dramáticos que nunca. Los hipogeos estaban formados por dos niveles principales, aunque había pasajes adicionales que conectaban con túneles externos. En el nivel superior, justo bajo la arena, se distribuía un sistema organizado de pasadizos estrechos, plataformas móviles, trampillas y mecanismos listos para activarse en cualquier momento. Era aquí donde el personal esperaba órdenes, donde se preparaban los animales, y donde gladiadores, técnicos y esclavos corrían de un lado a otro manteniendo el ritmo frenético del espectáculo. En algunos momentos, más de 200 personas podían estar trabajando simultáneamente allí abajo. El nivel inferior era más amplio y albergaba los mecanismos más grandes: los contrapesos, los cabrestantes, las poleas y las enormes estructuras de madera que movían los ascensores verticales. También existían salas para jaulas, zonas donde se almacenaban decorados, herramientas e incluso se realizaban reparaciones rápidas entre actos. Desde este segundo nivel partían túneles que conectaban el Coliseo con otros edificios de Roma, incluyendo la Ludus Magnus, la escuela principal de gladiadores. Gracias a estos túneles, los combatientes podían llegar al anfiteatro sin ser vistos por el público. El diseño de los hipogeos era tan preciso que permitía coordinar múltiples acciones simultáneamente. Con solo una señal, un animal salvaje podía ascender desde su jaula, una plataforma podía elevarse con varios gladiadores listos para pelear, o una escenografía completa podía aparecer de la nada, como si la arena se transformara ante los ojos del público. Esta magia mecánica se apoyaba en un trabajo perfectamente sincronizado. Nada se hacía al azar. Todos los movimientos se ordenaban mediante instrucciones verbales y señales acústicas que resuenan aún hoy en los estudios arqueológicos como parte esencial del funcionamiento interno. Uno de los aspectos más fascinantes era el sistema de trampillas. La arena podía abrirse en más de 30 puntos distintos, cada uno conectado a un mecanismo preciso que levantaba jaulas, plataformas o decoraciones. Desde el punto de vista del espectador,
parecía que las fieras surgían directamente del suelo, como criaturas mitológicas emergiendo del inframundo. Desde abajo, en cambio, la imagen era totalmente distinta: esclavos sudando, operadores tirando de cuerdas, carpinteros supervisando engranajes y vigilantes asegurándose de que los animales no escaparan antes de tiempo. Cada trampilla era un riesgo. Un error podía provocar un accidente fatal, tanto para los trabajadores como para los gladiadores. El hipogeo también incluía corredores diseñados específicamente para controlar la circulación de animales salvajes. Tigres, leones, panteras, osos y hasta elefantes podían ser introducidos en jaulas móviles que se alineaban con elevadores individuales. Este sistema evitaba que los animales entraran en contacto con gladiadores o trabajadores hasta el momento exacto de la liberación. Era un proceso peligroso, pero extremadamente organizado. Los romanos habían desarrollado técnicas especiales para tranquilizar, contener o manipular animales, aunque el margen de error siempre era mínimo. Algo que suele pasarse por alto es la importancia de la iluminación. Los hipogeos eran espacios oscuros, húmedos y ruidosos. Para trabajar allí se usaban lámparas de aceite colocadas estratégicamente. Estas lámparas no solo iluminaban, sino que también marcaban posiciones. Una lámpara en un punto concreto podía significar que un elevador estaba listo, que una jaula debía trasladarse o que un gladiador debía avanzar hacia el ascensor. Era un sistema casi coreografiado. Los arqueólogos que han estudiado los hipogeos destacan que todo estaba pensado para ser funcional. No había espacios decorativos ni construcciones innecesarias. Todo cumplía una función: mover, elevar, contener, coordinar. Y aunque hoy vemos solo ruinas expuestas a la intemperie, en su época estos pasadizos eran un hervidero de movimiento, órdenes, trabajo manual y tensión constante. En resumen, los hipogeos eran el motor oculto del Coliseo. Un mundo subterráneo que convertía el espectáculo en magia, que permitía apariciones instantáneas, escenas teatrales y desafíos sorprendentes. Sin ellos, el Coliseo sería solo un enorme anfiteatro. Con ellos, se convirtió en la máquina de entretenimiento más avanzada del mundo antiguo. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Cómo lograban los romanos que un gladiador, un animal salvaje o incluso una escenografía completa aparecieran de la nada en medio de la arena? ¿Qué tipo de tecnología permitía que el Coliseo funcionara como un escenario viviente siglos antes de que existiera la electricidad? Para responder a eso debemos adentrarnos en uno de los elementos más impresionantes del complejo subterráneo: los elevadores y plataformas, auténticas máquinas teatrales que daban vida al espectáculo y sorprendían a decenas de miles de espectadores. Los elevadores del Coliseo eran el corazón del hipogeo. Se estima que existían al menos 28 plataformas principales distribuidas alrededor de la arena, aunque investigaciones recientes sugieren que pudo haber muchas más, incluyendo mecanismos secundarios destinados a escenas específicas. Cada elevador estaba conectado a una trampilla en la superficie, de modo que cualquier cosa que subiera desde el nivel subterráneo aparecía directamente en la arena sin ser vista hasta el último instante. Esta capacidad de generar entradas repentinas era una de las grandes armas del espectáculo romano: la sorpresa. Pero ¿cómo funcionaban exactamente estos elevadores? La respuesta es sorprendente: pura ingeniería mecánica. No había motores, no había poleas metálicas industriales, no había sistemas hidráulicos complejos. Todo operaba gracias a estructuras de madera, cuerdas gruesas y equipos perfectamente coordinados de trabajadores que accionaban el mecanismo. La base de cada elevador era una plataforma de madera robusta que se desplazaba verticalmente dentro de un hueco guiado por vigas y rieles también de madera. Esto evitaba que la plataforma se inclinara, lo que habría sido peligroso tanto para gladiadores como para animales. El movimiento se lograba mediante un sistema de poleas y contrapesos conectado a tornos giratorios. Cuando los operadores hacían girar el torno, la cuerda enrollada levantaba la plataforma con una fuerza sorprendente. Algunos elevadores requerían entre 8 y 10 hombres para operar. Otros, especialmente los diseñados para animales grandes o escenografías pesadas, podían necesitar hasta 16 o 20 personas trabajando al mismo tiempo. Cada elevador era, en esencia, una pequeña máquina industrial accionada completamente por fuerza humana. Uno de los desafíos principales era la sincronización. Imagina una escena en la que varios animales tenían que surgir al mismo tiempo desde distintos puntos de la arena, o en la que un grupo de gladiadores debía aparecer en perfecta coordinación para iniciar un combate. Para lograrlo, los supervisores del hipogeo utilizaban señales verbales, golpes metálicos y sistemas de lámparas para indicar a cada equipo cuándo accionar su mecanismo.
El más mínimo error podía arruinar la escena o provocar un accidente fatal. La precisión era tan importante como en una obra de teatro moderna. Los elevadores no solo servían para subir individuos. Algunos estaban diseñados para elevar jaulas completas. Estas jaulas se acoplaban directamente a la plataforma y se abrían solo cuando llegaban a la superficie. Así se evitaba que animales peligrosos como leones, tigres o panteras atacaran a los trabajadores en los niveles inferiores. El público veía, desde arriba, cómo la trampilla se abría y emergía una fiera lista para lanzarse contra un gladiador. Desde abajo, en cambio, era una operación frenética de coordinación, fuerza y riesgo extremo. También existían plataformas especiales destinadas a la escenografía. Roma no se conformaba con simples arenas vacías, recreaba escenas mitológicas, bosques, montañas, templos y hasta paisajes completos. Estas decoraciones se ensamblaban en el hipogeo y se elevaban mediante mecanismos más amplios que podían abarcar varias trampillas al mismo tiempo. Este sistema permitía transformar la arena en apenas minutos, creando espectáculos que narraban historias complejas o recreaban batallas legendarias. El público podía ver cómo la superficie cambiaba sin entender cómo se lograba, aumentando el asombro general. Los elevadores también se usaban para controlar el ritmo del espectáculo. Los organizadores romanos sabían que una buena puesta en escena requería dinamismo, sorpresas y cambios constantes. Un combate podía pasar de un duelo individual a una emboscada con animales, o a la aparición repentina de un grupo de gladiadores frescos. Estos cambios no eran improvisados, estaban cuidadosamente planificados y dependían de la eficiencia de los elevadores y de los operadores que los manejaban. El desgaste de estos mecanismos era enorme. La madera se astillaba, las cuerdas se tensaban al límite, y el movimiento constante producía fricción. Por eso, los romanos tenían equipos de mantenimiento dentro del mismo hipogeo. Cuando una parte se deterioraba, debía repararse entre actos o durante breves pausas del espectáculo. El Coliseo funcionaba como un taller permanente, con carpinteros, herreros y operadores trabajando sin descanso. En resumen, los elevadores y plataformas del Coliseo eran una obra maestra de ingeniería antigua. Permitían crear un espectáculo vivo, cambiante, lleno de sorpresas y perfectamente sincronizado. Lo que desde las gradas parecía magia era, en realidad, el resultado de un enorme esfuerzo humano y de una tecnología avanzada para su época. Estos mecanismos hicieron del Coliseo no solo un escenario, sino una máquina diseñada para deslumbrar y dejar sin aliento. Y su legado sigue impresionando casi 2000 años después. ¿Te imaginas estar sentado en el Coliseo, esperando el inicio de un combate, cuando de pronto el suelo se abre bajo los pies de un gladiador o aparece una bestia salvaje como si hubiera surgido del inframundo? ¿Cómo lograba Roma crear estos momentos tan impactantes sin motores, electricidad ni tecnologías modernas? La respuesta está en uno de los elementos más ingeniosos y peligrosos del hipogeo, las trampillas y los mecanismos de apertura, verdaderas puertas secretas que convertían la arena en un escenario dinámico y lleno de sorpresas. Las trampillas eran esenciales para el espectáculo. Aunque hoy vemos la arena del Coliseo como una superficie plana, en su época estaba llena de puntos móviles, planchas de madera que se abrían y cerraban con precisión para permitir la aparición instantánea de gladiadores, animales o escenografías completas. Se estima que, en su máximo funcionamiento, pudo haber entre 30 y 40 trampillas distribuidas por toda la superficie. Cada una de ellas conectaba directamente con un elevador o una jaula en el hipogeo, y cada una formaba parte de una coreografía mecánica milimétrica. Uniendo estos paneles había vigas de madera y soportes que formaban un entramado complejo. Cada trampilla consistía en una plancha de madera reforzada que se deslizaba o se levantaba hacia arriba según el tipo de mecanismo. Algunas funcionaban como compuertas que giraban sobre bisagras, otras se levantaban verticalmente mediante cuerdas o palancas. Pero lo más importante es que todas ellas tenían que ser silenciosas, firmes y rápidas, para mantener el efecto sorpresa. Los romanos sabían que la ilusión era parte clave del espectáculo. Si el público veía cómo se preparaba la escena, la magia se perdía. La apertura de las trampillas dependía de un sistema de poleas y operadores humanos. En el nivel inferior del hipogeo, grupos de esclavos y técnicos estaban listos para accionar cuerdas, tensar mecanismos y levantar o bajar paneles en el momento exacto. Era un trabajo peligroso y agotador. Los operadores debían actuar con absoluta precisión. Un segundo de retraso podía hacer que un gladiador quedara atrapado o que un animal saliera antes de lo previsto, lo que podía provocar accidentes fatales. Además, el espacio era reducido, oscuro y lleno de trampas mecánicas. Solo trabajadores experimentados podían operar estos sistemas sin poner en riesgo su vida.
Las trampillas no cumplían un solo propósito. Por un lado, eran la entrada principal para los animales salvajes. Los leones, tigres, panteras y osos se alzaban desde sus jaulas a través de estas aberturas, provocando reacciones intensas en el público. La sorpresa era parte del espectáculo, nadie sabía desde qué punto de la arena surgiría la próxima amenaza. Por otro lado, las trampillas se usaban para introducir gladiadores en escenas preparadas para simular emboscadas, apariciones heroicas o confrontaciones dramáticas inspiradas en mitos romanos. Incluso permitían recrear entornos completos, como bosques artificiales o pequeñas construcciones que surgían desde abajo. También existían trampillas especiales destinadas a la escenografía de cazadores y venaciones. Estas trampillas podían conectar directamente con rampas o plataformas adicionales que permitían mover objetos pesados, como árboles, rocas falsas o estructuras decorativas. En algunos espectáculos se recreaban escenas mitológicas, como el laberinto del Minotauro o episodios de la Guerra de Troya, con elementos que surgían repentinamente de la arena para impresionar a la multitud. Las trampillas tenían otra función importante: controlar la salida de los combatientes derrotados o heridos. Algunas trampillas estaban conectadas a túneles que permitían retirar cuerpos sin interrumpir el espectáculo. Este aspecto, aunque macabro, era parte esencial de la logística del Coliseo. La arena debía mantenerse despejada para el siguiente acto, y las trampillas eran la forma más rápida de hacerlo. Para asegurar la coordinación, el sistema dependía de señales acústicas claras. Los operadores del hipogeo no podían ver lo que ocurría en la arena, así que toda instrucción se transmitía mediante golpes metálicos o señales verbales. Cada equipo sabía qué sonido correspondía a su mecanismo. Esto convertía al hipogeo en una especie de máquina viviente. Cada persona tenía un rol preciso dentro de un engranaje humano y mecánico. La ingeniería detrás de las trampillas también contemplaba medidas de seguridad rudimentarias. Aunque no existían mecanismos automáticos, los romanos colocaban bloqueos temporales para impedir que una trampilla se abriera accidentalmente. Estos bloqueos eran piezas de madera que se encajaban en soportes y que se quitaban solo cuando todo estaba listo. Lo asombroso es que, pese a la complejidad, el sistema funcionaba con fluidez. Las trampillas se abrían y cerraban decenas de veces durante un solo día de juegos. Y cada apertura tenía una intención narrativa: sorprender, emocionar o aterrorizar al público. Era un espectáculo tan bien diseñado que, desde arriba, parecía espontáneo, desde abajo, era pura disciplina técnica. En conjunto, las trampillas del Coliseo eran mucho más que simples compuertas. Eran herramientas narrativas, armas escénicas y símbolos del dominio romano sobre la ingeniería. Sin ellas, el Coliseo habría sido un anfiteatro más. Con ellas, se convirtió en una máquina de ilusiones capaz de dejar al público sin aliento durante horas. ¿Cómo controlaban los romanos a leones, tigres, panteras e incluso osos dentro de un espacio subterráneo oscuro y lleno de trampillas? ¿Cómo lograban moverlos desde sus jaulas hasta la arena sin que cundiera el caos? Para comprender el funcionamiento del Coliseo, es imprescindible mirar de cerca uno de los aspectos más peligrosos de su maquinaria: el manejo de animales salvajes. Sin este sistema, las famosas venaciones, o cazas públicas, simplemente no habrían sido posibles. El Coliseo no era solo un escenario para gladiadores. Era también un zoológico extremo donde se exhibían animales de todos los rincones del imperio: leones de África, tigres de Anatolia, panteras del Cáucaso, uros, elefantes, rinocerontes y hasta avestruces. Estos animales no estaban en la arena desde el principio, eran almacenados en jaulas móviles dentro de los hipogeos. Cada jaula estaba diseñada para ocupar una posición precisa dentro del entramado subterráneo y conectarse con un elevador o una trampilla específica. Las jaulas eran robustas y hechas principalmente de madera reforzada con hierro. Debían soportar ataques violentos de animales desesperados por salir. Dentro del hipogeo, estas jaulas se distribuían en pasillos estrechos y en salas específicas, donde los animales eran retenidos hasta el momento exacto de su aparición. Para evitar que las fieras se agitaran demasiado, los romanos usaban técnicas rudimentarias pero efectivas: mantas para reducir estímulos visuales, golpes para mantenerlas controladas y, en ocasiones, alimentos estratégicamente colocados para dirigir su comportamiento. El transporte de los animales era una operación extremadamente peligrosa. Los romanos habían desarrollado un sistema de rampas y pasillos que permitía trasladar a las fieras desde sus jaulas hasta los elevadores. Las jaulas se montaban sobre plataformas de madera con ruedas o deslizadores, lo que facilitaba su movimiento pese al espacio reducido. En ocasiones, se requería la fuerza de varios hombres para empujar una sola jaula, especialmente si el animal estaba inquieto o si el terreno era irregular.
La coordinación era fundamental. No se podía permitir que dos animales se cruzaran en un corredor estrecho, ni que uno saliera antes de tiempo. Por ello, existían supervisores encargados de gestionar cada movimiento. Estos hombres, probablemente esclavos con experiencia en manejo de animales, usaban señales verbales y golpes de metal para dirigir el proceso. Un error podía significar ataques, escapes o accidentes fatales. Una vez que la jaula llegaba al elevador, se alineaba con precisión milimétrica bajo la trampilla correspondiente. Allí comenzaba el momento más crítico: enganchar la jaula a la plataforma. La jaula se fijaba a la plataforma mediante cuerdas, soportes o ganchos de madera. Todo debía quedar perfectamente encajado, porque cualquier desbalance podría causar que la jaula se inclinara o volcara durante el ascenso. Imagina el riesgo: un león enfurecido cayendo accidentalmente en el nivel subterráneo podría provocar una tragedia. Cuando la plataforma estaba lista, los operadores del elevador recibían la señal. Comenzaban a girar los tornos, tirar de las cuerdas y levantar la jaula lentamente. La plataforma avanzaba de forma vertical, guiada por rieles de madera, hasta llegar justo debajo de la trampilla. En ese instante, el supervisor ordenaba abrir la compuerta o levantar la cubierta de la trampilla. La jaula emergía ante los ojos del público como una sorpresa cuidadosamente orquestada. Pero el espectáculo no terminaba ahí. Para liberar al animal, la jaula contaba con compuertas que podían abrirse rápidamente hacia la arena. A veces eran puertas corredizas, otras, compuertas que se levantaban desde abajo. La apertura debía ser sincronizada, porque si el animal salía demasiado pronto, podía atacar a un gladiador fuera de posición, y si salía demasiado tarde, arruinaba la escena. Algunas fuentes sugieren que incluso podían usar señuelos o ruidos fuertes para provocar que el animal corriera hacia la dirección deseada al salir. Los venatores, gladiadores especializados en enfrentarse a animales, esperaban en la arena listos para pelear. Desde la perspectiva del público, parecía que las bestias surgían de la nada. Desde abajo, era un ballet mecánico lleno de tensión y peligro. El manejo de animales era tan peligroso que es probable que muchos trabajadores del hipogeo resultaran heridos o murieran durante su labor. Aún así, el sistema funcionó durante siglos, demostrando el nivel de organización y disciplina que caracterizaba al Coliseo. Todo tenía un propósito: impactar al público, mantener el espectáculo vivo y convertir cada combate en un evento inolvidable. En conclusión, el manejo de animales en el Coliseo era un proceso complejo, violento y altamente técnico, que combinaba ingeniería, conocimiento de comportamiento animal y una coordinación casi militar. Sin este sistema, las impresionantes apariciones de fieras que tanto maravillaban al público romano simplemente no habrían sido posibles. ¿Cómo lograban los romanos que una arena de piedra se transformara en un bosque, una cueva, un desierto o incluso el escenario de un mito legendario en cuestión de minutos? ¿Cómo era posible crear tormentas, sonidos de monstruos o ilusiones visuales sin motores ni electricidad? Una de las partes más fascinantes del Coliseo eran sus efectos especiales, mecanismos ingeniosos que convertían un simple combate en una experiencia teatral impresionante. El público romano no solo quería ver sangre o habilidad, quería espectáculo, sorpresa y emoción. Y para lograrlo, los romanos usaron creatividad, ingeniería y un dominio sorprendente de la técnica escénica. Uno de los efectos más llamativos eran las escenografías móviles. En el hipogeo se construían decorados completos, ensamblados con piezas de madera que podían ser elevadas por varias trampillas conectadas. Esto permitía que una sección entera del suelo cambiara. Desde arriba, parecía que la arena se transformaba de un escenario vacío a un paisaje lleno de árboles, rocas o estructuras. Estas escenografías se usaban especialmente en las venaciones o en representaciones mitológicas, en las que el combate no era solo violento, sino también narrativo. Los romanos amaban las historias, y el Coliseo era su teatro más grande. Además de los decorados, existían mecanismos para crear efectos sonoros. Algunos se producían manualmente con grandes placas metálicas que se agitaban para simular el ruido de un trueno. Otros se realizaban con tambores enormes colocados bajo la arena. Estos sonidos acompañaban escenas dramáticas, apariciones de animales, explosiones simuladas o recreaciones de batallas épicas. Los operadores debían coordinar el sonido con la escena en superficie, creando un ambiente envolvente que mantenía al público atrapado. El humo también jugaba un papel clave. Los romanos utilizaban recipientes con hierbas, aceites o resinas que producían humo denso al quemarse. Este humo se liberaba a través de pequeñas aberturas disimuladas en la arena, generando efectos como nieblas, incendios simulados o una atmósfera oscura para escenas míticas. Por ejemplo, si se representaba la lucha de Hércules contra un monstruo,
el humo podía ayudar a ocultar la trampilla por la que emergía la criatura. Las venaciones nocturnas, aunque menos comunes, también aprovechaban estos efectos para crear sombras y siluetas impactantes. Otro efecto impresionante eran las máquinas para simular tormentas. Estas incluían dispositivos que movían láminas de metal o piedras pequeñas dentro de cajas huecas, produciendo un ruido similar al del granizo o la lluvia fuerte. Aunque no alcanzaban la sofisticación del teatro griego, donde existían mecanismos más desarrollados, el Coliseo compensaba con volumen y sorpresa. También se usaban sistemas de poleas para mover objetos colgantes. Podían descender desde el aire telas gigantes, figuras mitológicas, armas ceremoniales o incluso imitaciones de criaturas voladoras. Estos elementos añadían un componente visual muy potente. Para el espectador, ver un objeto descender lentamente desde el cielo del Coliseo era un momento mágico. Para los operadores, era una tarea complicada que implicaba controlar cuerdas tensas a muchos metros de altura. Un efecto muy popular era el uso de trampillas múltiples para simular terreno cambiante. Imagina un enfrentamiento entre un gladiador y un animal, donde repentinamente se levantan obstáculos, plataformas inclinadas o muros improvisados. Algunas trampillas estaban preparadas para girar sobre sí mismas, creando desniveles momentáneos que hacían la batalla más dinámica. Este tipo de efectos no solo sorprendía al público, sino que aumentaba la dificultad del combate, obligando a los gladiadores a improvisar sobre la marcha. Las recreaciones mitológicas eran las más ambiciosas. En ellas se usaban todos los recursos disponibles: escenarios elevados, humo, animales, disfraces elaborados e incluso fuego controlado. Por ejemplo, si se representaba el mito de Prometeo, podían elevar una roca desde la arena y hacer aparecer un ave rapaz mediante una trampilla sincronizada. Para enfrentamientos más épicos, como la recreación de la batalla entre Teseo y el Minotauro, los pasillos del hipogeo se convertían en laberintos reales que conectaban con trampillas específicas, permitiendo que el monstruo apareciera desde distintos puntos de la arena. Uno de los efectos más peligrosos y espectaculares era el uso de mecanismos para liberar agua. Aunque el Coliseo dejó de hacer batallas navales tras la construcción de los hipogeos, aún se usaba agua para crear escenas húmedas o pantanosas. Existían canales ocultos y compuertas que controlaban el flujo de agua hacia partes específicas de la arena, lo que permitía generar charcos o zonas resbaladizas que afectaban la dinámica del combate. En conjunto, estos efectos especiales hacían del Coliseo un teatro total. No era solo un lugar de violencia, era un escenario capaz de mezclar acción, narrativa, escenografía y sonido. Y todo esto se lograba sin electricidad, sin motores modernos y únicamente con la disciplina de cientos de operadores coordinados en un espacio subterráneo lleno de vida y peligro. Los romanos no se conformaban con entretener, querían impresionar, y sus efectos especiales nos siguen sorprendiendo casi 2000 años después. ¿Cómo se coordinaba un espectáculo tan grande que requería cientos de operadores, decenas de mecanismos y una precisión absoluta? ¿Quiénes eran las personas que, desde la oscuridad del hipogeo, hacían posible la magia del Coliseo sin ser vistos por nadie? Para entender realmente cómo funcionaban los mecanismos ocultos, debemos mirar a quienes los operaban, los equipos invisibles, una fuerza humana tan importante como los gladiadores, pero cuya labor quedaba totalmente oculta bajo la arena. Mientras el público disfrutaba de combates, cacerías y espectáculos teatrales, bajo sus pies se desplegaba un verdadero ejército de trabajadores. La mayoría eran esclavos, pero también había artesanos especializados, técnicos, carpinteros, herreros e incluso supervisores con conocimientos avanzados de mecánica. Sin ellos, ningún elevador funcionaría, ninguna trampilla se abriría a tiempo y ningún animal aparecería donde debía. El hipogeo era un mundo vivo, ruidoso y tenso, en el que cada persona tenía un papel preciso. Para empezar, estaban los operadores de los elevadores. Estos trabajadores eran responsables de accionar los tornos y poleas que levantaban plataformas enteras. Se requería una enorme fuerza física y, al mismo tiempo, una sincronización perfecta con el resto del equipo. Un elevador mal accionado podía volcarse, atascarse o, peor aún, fallar durante una escena, poniendo en riesgo tanto a gladiadores como a animales. Por eso, los supervisores daban instrucciones con señales claras, golpes metálicos, gritos específicos y, en ocasiones, instrumentos que marcaban el ritmo. Luego estaban los encargados de manejar a los animales. Estos hombres arriesgaban su vida constantemente. Debían mover jaulas, tranquilizar a las fieras, evitar escapes, coordinar la salida de los animales y asegurarse de que cada criatura estuviera en el lugar correcto a la hora correcta. La mezcla de rugidos, oscuridad y trampillas abiertas convertía esta área del hipogeo en uno de los lugares más peligrosos de todo el Coliseo. Un error,
Un ruido inesperado o una jaula mal asegurada podía provocar ataques mortales. Los carpinteros también jugaban un papel fundamental. El Coliseo dependía de estructuras de madera que debían revisarse constantemente. Elevadores, rieles, trampillas, jaulas y plataformas sufrían desgaste cada vez que se utilizaban, y los espectáculos podían durar horas. Los carpinteros trabajaban en pequeños talleres dentro del hipogeo, reparando piezas, reforzando soportes y reemplazando fragmentos dañados entre actos. Debían ser rápidos y precisos, porque el ritmo del espectáculo no se detenía. Los herreros, por su parte, se encargaban de fabricar y mantener las piezas metálicas necesarias, bisagras, clavos, anclajes y elementos para asegurar jaulas o mecanismos. Aunque la maquinaria del Coliseo era principalmente de madera, las uniones y puntos de tensión requerían metal. Un clavo mal colocado o una bisagra rota podía arruinar completamente el funcionamiento de una trampilla. Además de los técnicos, existía un equipo de supervisores encargados de coordinar toda la actividad. Estos individuos, probablemente hombres libres o esclavos altamente calificados, conocían el funcionamiento completo del hipogeo. Su función era garantizar que todo ocurriera a tiempo, que los operadores estuvieran preparados, que los animales estuvieran en posición y que la aparición en la arena fuera perfecta. Estos supervisores necesitaban memoria, liderazgo y nervios de acero. En esencia, eran los directores de escena de un espectáculo colosal. También había mensajeros internos, encargados de transmitir órdenes entre distintos puntos del hipogeo. La comunicación era esencial, sobre todo porque la visibilidad era limitada y el ruido constante dificultaba la coordinación. Estos mensajeros se movían con rapidez entre los pasillos oscuros, llevando instrucciones del supervisor a los operadores de elevadores o a los manejadores de animales. Su velocidad podía ser la diferencia entre una escena perfecta o un desastre. Por último, estaban los trabajadores encargados de limpiar y preparar la arena entre actos. Debían retirar cuerpos, sangre, restos y cualquier objeto que interfiriera con el siguiente evento. Su labor era ingrata, peligrosísima y esencial para que el espectáculo no perdiera ritmo. En conjunto, los equipos invisibles del hipogeo eran el motor humano del Coliseo. Sin ellos, la grandiosidad del anfiteatro habría sido imposible. Mientras el público veía solo la superficie, estos trabajadores arriesgaban sus vidas en un espacio cerrado, oscuro y lleno de peligros para que cada escena fuera perfecta. Su existencia demuestra que el Coliseo no era solo una obra arquitectónica, era una máquina viviente operada por manos humanas que rara vez recibían reconocimiento. ¿Quién fue el responsable de convertir al Coliseo en una máquina mucho más compleja y sorprendente de lo que había sido en sus primeros años? ¿Qué emperador decidió transformar un simple anfiteatro en un escenario lleno de mecanismos, trampillas y elevadores? La respuesta está en Domiciano, un gobernante cuya obsesión por el control y el espectáculo llevó a una de las ampliaciones más importantes de la historia del Coliseo. Cuando el Coliseo fue inaugurado bajo Tito en el año 80 después de Cristo, aún no contaba con el extenso sistema subterráneo que hoy conocemos como el hipogeo. Había trampillas simples y algunas instalaciones básicas, pero nada comparable a la compleja red de túneles, jaulas, plataformas y elevadores que surgiría poco después. Fue Domiciano, el último de los emperadores Flavios, quien tomó la decisión de ampliar el Coliseo hasta convertirlo en la máquina escénica más impresionante del mundo antiguo. Domiciano ordenó construir 2 niveles completos bajo la arena, diseñados específicamente para controlar el movimiento de gladiadores, animales y escenografías. Esta ampliación cambió para siempre la forma en que se realizaban los espectáculos. Los hipogeos permitieron la introducción de animales desde trampillas ocultas, la aparición repentina de combatientes y la transformación de la arena en un escenario narrativo. Esta innovación no solo aumentó la espectacularidad, sino también la seguridad para quienes operaban el sistema, al permitir que el flujo de gente y animales estuviera estrictamente controlado. Entre las mejoras más importantes estuvo la incorporación de elevadores accionados manualmente, algo que multiplicó las posibilidades escénicas del anfiteatro. Además, se añadieron corredores que conectaban el Coliseo con edificios cercanos, como la Escuela de Gladiadores Ludus Magnus, haciendo más eficiente la entrada y salida de combatientes. Domiciano no solo amplió los hipogeos, también reforzó estructuras, mejoró accesos y preparó el edificio para soportar cargas mucho más pesadas. Su intervención convirtió al Coliseo en algo más que un anfiteatro, lo transformó en un símbolo de ingeniería avanzada y control imperial. Sin sus reformas, los grandes espectáculos que hoy asociamos con el Coliseo jamás habrían sido posibles. ¿Qué sucede cuando una estructura diseñada para sorprender empieza a deteriorarse? ¿Por qué un sistema tan avanzado como el hipogeo del Coliseo dejó de funcionar después de siglos de espectáculos?
La decadencia de los mecanismos ocultos del anfiteatro no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso lento, marcado por cambios políticos, económicos y naturales que transformaron el Coliseo para siempre. El primer gran golpe llegó con el paso de los siglos y el desgaste constante. El hipogeo era un sistema complejo de madera, cuerdas y estructuras móviles. Estos materiales, aunque resistentes, requerían mantenimiento constante. Con el declive económico del Imperio Romano y las crisis del siglo III, mantener cientos de mecanismos en perfecto estado dejó de ser una prioridad. Muchas piezas se deterioraron, se astillaron o simplemente dejaron de funcionar. Cuando la maquinaria ya no era fiable, los espectáculos se volvieron menos ambiciosos y las trampillas comenzaron a utilizarse con menos frecuencia. Otro factor decisivo fueron los desastres naturales. El Coliseo sufrió varios incendios y terremotos que dañaron tanto sus muros como sus sistemas internos. Uno de los más devastadores ocurrió en el año 217, cuando un incendio dañó gravemente la estructura interior, obligando a reparaciones que duraron décadas. Aunque el anfiteatro volvió a funcionar, muchas partes del hipogeo quedaron afectadas o fueron reconstruidas de manera limitada. Durante el terremoto de 443, varios túneles quedaron inutilizados, y gran parte del sistema dejó de ser seguro para su uso. Con la llegada del cristianismo como religión oficial en el siglo IV, las luchas de gladiadores comenzaron a perder apoyo político y social. Las autoridades dejaron de financiar grandes espectáculos, y eventualmente, las venaciones y los combates fueron prohibidos. Sin el objetivo de entretener a las masas, el anfiteatro dejó de ser una prioridad. Sin juegos, no había razón para mantener los mecanismos subterráneos. Cuando el Coliseo entró en su fase final de abandono, partes del hipogeo comenzaron a inundarse debido al nivel freático y al deterioro del drenaje. Los túneles se llenaron de sedimentos, plantas y escombros. Lo que una vez fue una maquinaria subterránea vibrante, se convirtió en una caverna silenciosa. Así, el declive de los mecanismos del Coliseo fue el resultado de desgaste, catástrofes, cambios culturales y abandono. El mayor escenario del mundo antiguo no murió de golpe, simplemente dejó de tener una razón para funcionar. Sin embargo, su legado técnico sigue asombrándonos hasta hoy. El Coliseo no era solo un anfiteatro, era una máquina asombrosa diseñada para transformar cada espectáculo en algo inolvidable. Sus mecanismos ocultos, sus elevadores, trampillas y equipos invisibles revelan hasta dónde podía llegar la ingeniería romana. Si te ha sorprendido descubrir lo que realmente ocurría bajo la arena, suscríbete para más contenido histórico, deja tu like para apoyar el canal y cuéntame en los comentarios qué otro misterio de la antigüedad te gustaría explorar. Tu participación mantiene viva esta aventura.